Ok, bem-vindos outra vez. Agora gostaria de apresentar-lhes a nosso amigo César Dias, de LACNIC, que ha trazido uma interessante apresentação a respeito das consequências não deseadas do bloqueio de sítios web. Um ponto que agora com essa apresentação de César e a seguinte, a respeito de ameaças à segurança de DNS, intentamos trazer aí esta discussão sobre o que comentamos ayer de regulação, quais são as consequências para o ecossistema e como podemos fazer para prevenir la má utilização de nossos recursos. Então, bem-vindo, César. Estamos encantados com sua charla e the floor is yours. No sé cómo decir eso en español. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Voy a compartir mi presentación. No sé si me ayudas verificando que puedan ver mi presentación. Sí. Perfecto. Sí, para los que no me conocen, mi nombre es César Díaz. Soy líder de asuntos de telecomunicaciones de LACNIC. Quiero agradecer la oportunidad de compartir con todos ustedes este breve espacio para conversar sobre las consecuencias inesperadas del bloqueo de sitios de Internet. También quiero agradecer a los organizadores del evento, a Rodrigo, a Nicolás, a Daniel y a todos los que que han estado en la organización de este evento. La verdad es que estamos muy contentos de participar y compartir con ustedes esta breve presentación. Bien, cuando hablamos de bloqueo de sitios, tenemos varias perspectivas. En esta presentación vamos a hacerlo lo bastante corto. Vamos a conversar un poco sobre las definiciones, un poco sobre las complejidades operativas de lo que hay detrás de los bloqueos de sitios de Internet. Y finalmente vamos a analizar un poco sobre las implicaciones técnicas y también las no técnicas en los bloqueos de sitios de Internet. Cuando hablamos de bloqueos de sitios en Internet, básicamente entendemos en general que algo se nos impide, algo se nos frena. O sea, es en general el impedimento o la limitación de todo aquel usuario que accede a las redes o a los servicios de Internet de poder acceder a cierto tipo de información. Cabe la pena resaltar de que existe una diferencia entre bloqueo de sitios y filtrado de sitios. Entonces, el bloqueo es básicamente cuando se impide el acceso a los recursos en el agregado, y el filtrado se refiere básicamente a impedir el acceso a ciertos recursos dentro del agregado. Entonces, en cuanto a complejidades operativas, básicamente en el slide que estoy compartiendo con ustedes, vamos con un caso muy genérico, en donde un sitio, por ejemplo, puede estar alojado en un servidor, o puede estar alojado básicamente en múltiples servidores de Internet. Y uno de estos servidores en diferentes centros de datos o con diferentes operadores, responder a diferentes dominios. Ahí les puse algunos ejemplos, ejemplo.com, ejemplo.mx, ejemplo.nu, o cualquier tipo de dominio que apunte hacia una misma dirección IP. Entonces, al momento en donde se bloquean estos sitios, viene una complejidad que vamos a ver más adelante. El caso más simple de estas complejidades básicamente es cuando este sitio está alojado en una sola dirección IP con un dominio asociado a este contenido, que son básicamente casos menos frecuentes, pero que al bloquearse esta dirección IP o el dominio que se bloquee, que se bloquea, el servicio puede ser interrumpido temporalmente. Sin embargo, esto tiene algunas connotaciones, como que el contenido de esa página web puede moverse o puede trasladarse hacia otros servicios o hacia otros servidores con otras direcciones IP o con otros dominios diferentes.
También vemos otro caso muy común cuando existen diferentes dominios que responden a un mismo sitio y que se alojan en direcciones IP distintas. En este caso, al momento del bloqueo, se bloquea solamente la IP, afecta al dominio relacionado, pero otros dominios similares que pueden estar apuntando a esta página o a este contenido, pueden sufrir algunas complicaciones o pueden estar con algunas limitantes al momento de acceder a cierta información, a cierta página que están alojados en estas direcciones IP. Por lo cual, pensamos o concluimos básicamente a priori que es una medida no apropiada, como también vamos a desarrollar más adelante. También tenemos un caso en donde tenemos múltiples sitios detrás de una misma dirección IP. Esto es muy común en redes de distribución de contenidos, CDNs, en hosting. Al momento de bloquear una dirección IP, lo más seguro es que se afectará a cientos de miles de sitios que no tienen nada que ver con el objetivo principal de el bloqueo de este sitio en particular. En esta condición también podemos ver algunos ejemplos muy concretos, estos sitios de gobiernos, los cuales tienen implicaciones legales y obviamente económicas en la prestación de ciertos tipos de servicios a los cuales los contribuyentes, a los usuarios en general, pueden acceder a estos sitios de gobierno. Entonces, cuando el bloqueo de sitios de Internet se toma como una medida muy particular, pensamos de que esto constituye constituye una actitud o una alternativa muy natural, muy lógica de parte de las autoridades, las cuales consideran necesario el bloqueo de ciertos sitios para restringir algunas actividades bien definidas en los marcos regulatorios, los marcos legales de nuestros países. Esto pueden ser desde la desconexión propia de un sitio web o de bloques de direcciones IP que pueden de alguna forma de parte de las autoridades ser ordenadas para el bloqueo de estos sitios. Esto trae como consecuencia desconexiones involuntarias, intermitentes de algunos sitios de terceros o hasta la inhabilitación total de las redes de operadores de otros territorios. Hay algunos ejemplos muy puntuales en donde un juez determina el bloqueo de ciertos sitios o ciertas aplicaciones en Internet y países fuera de la limitación jurídica de esta decisión han sido afectados por la ordenanza jurídica de este bloqueo. Y también, obviamente, la desconexión de estos sitios afecta a los usuarios no solamente dentro del territorio, sino también fuera del territorio que se está tomando la medida precautoria. Entonces, existe también... Ajá. Disculpe, un comentario de los intérpretes, si podrías hablar un poquito más despacio. Perfecto. Mil perdones. Sí, perfecto. Sí, gracias por el comentario, Daniel. Sí, tenemos una situación también, un caso de situación inversa en donde una misma dirección IP, por ejemplo, puede alojar múltiples dominios. Como bien dije, también hay medidas legales en donde por desconocimiento técnico se ordena el bloqueo de ciertos rangos o ciertos bloques de direcciones IP y indudablemente esto afecta a otros prestadores de servicios que están alojados en el mismo servidor o en el mismo operador de hosting y afecta a otros servicios a terceros que no tienen ninguna relación original con el objetivo por lo cual la autoridad competente ordena el bloqueo. Entonces, muchos pueden decir o pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la solución? Nosotros pensamos de que sí es posible bloqueo de algunos contenidos que se pueden publicar en Internet, contenido ilícito, pero deben existir algunos análisis muy técnicos o muy profundos sobre cuál es la mejor
metodología para este posible bloqueo. Ya podemos analizar que, por ejemplo, los bloqueos se pueden realizar basados en las direcciones IP directamente, que ya vimos algunas consecuencias no deseadas o algunas consecuencias que realmente son inadvertidas originalmente. También hay otras técnicas como a través del nombre de dominio, que también hemos analizado algunas implicaciones sobre el particular que ya hemos mencionado, o también hay algunas técnicas de bloqueo por la inspección profunda de paquetes, o por lo que se conoce como Deep Packet Inspection. Estas técnicas, cualquiera que sea, tienen que ser analizadas en particular, y la autoridad que en algún momento decida tomar esta decisión debe ser lo más específico para el éxito de la medida precautoria. Es imprescindible que quien tome esta decisión, ya sea el juez, ya sea algún fiscal que esté llevando algún caso en particular, esté familiarizado con las implicaciones o las consecuencias inadvertidas que pueden surgir tras la aplicación de estas medidas en algún momento. También que estas medidas o estas decisiones sean comunicadas con los operadores o con los proveedores de Internet de manera tal que sea coordinada y que cualquiera que sea la solución para el bloqueo sea que no se afecte a terceros o a otros operadores, ya sea dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional. De manera tal de que estos proveedores también tengan una manera de conversar sobre las diversidades técnicas, de cómo aplicar para cada caso en particular las restricciones ordenadas por las autoridades competentes. Sin embargo, nada de lo que ya he mencionado anteriormente garantiza que sea 100% fiable la efectividad de bloquear un sitio de Internet, ya que en algún momento como veremos más adelante, existen algunas otras alternativas que pueden ser aplicadas por aquellos que desarrollan estos contenidos ilegales en algún momento. ¿Hay implicaciones técnicas y no técnicas? Sí. Vamos a repasarlas brevemente. Con el bloqueo de direcciones IPs existen algunas afectaciones técnicas, existen algunos riesgos para el propio operador, ya que al bloquear estas direcciones de Internet probablemente haya, por la cantidad de filtros y demás, haya un gran volumen de procesamiento dentro de sus servidores, y pueden de alguna forma resentir el funcionamiento de la operación de estos operadores, indudablemente minimizando el acceso y incidiendo directamente sobre la calidad del servicio de los suscriptores. Igualmente, esto afecta a todos los que interactúan con esta red que opera en algún momento, es decir, todas estas empresas que tienen alguna relación técnica, algún peering entre sí, esto puede salir afectados entre operadores. Con el bloqueo también de los sitios web, se podría pensar también que a través de el DNS, esto se pudiese de alguna forma bloquear las páginas web, pero esto podría causar el bloqueo de redes de entidades que favorecen el funcionamiento normal de la red. Es decir, al momento de tener incidencia sobre los DNS, indudablemente, ya sean públicos o privados, esto puede afectar la calidad de servicio en algún momento. También igualmente hay implicaciones técnicas. Las entidades que brindan estos lícitos, cuando se encuentren afectados, de alguna forma pudiesen tomar varios días en recuperar los servicios que han sido afectados producto de este bloqueo de sitios.
Y como bien dije previamente, estos expertos, entre comillas, que son los que cometen el ilícito o que hacen un mal uso del Internet o de lo que publican en Internet, lo más probable es que estén preparados para resolver este tipo de problemas de manera inmediata y tomándoles unas cuantas horas. Es decir, que lo más probable es que tengan un plan B para seguir proveyendo los servicios ilícitos que están publicados en estas páginas web. Esto también se traduce en la migración hacia otras direcciones IP o lo más probable a otros nombres de dominio en otras jurisdicciones y proveedores en las cuales la orden inicial del juez o del fiscal no tiene alcance jurídica o legal, manteniendo obviamente activo el servicio ilícito que se necesita bloquear en algún momento. En muchos casos ya tienen preparados esta alternativa, es decir, estos expertos, entre comillas, lo más probable que tengan un plan B, justo como había comentado anteriormente. Entre las implicaciones no técnicas, hay algunos conceptos que van más allá del razonamiento técnico de situaciones de infraestructura y de programación de equipos, sino que, por ejemplo, puede existir algún conflicto en los preceptos constitucionales o de algunas leyes, limitando, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. Pueden afectarse servicios y páginas web gubernamentales que son críticos o que son prescindibles en algún momento, o también de entidades sin fines de lucro que tienen un mayor impacto en los ciudadanos. También, justo como he comentado y he afirmado en varios momentos dentro de mi presentación, la territorialidad, esto también se pone en riesgo, lo cual es una implicación no técnica, ya que la medida puede accionar una jurisdicción fuera del territorio al cual ha sido objeto esta normativa o este mandato legal. Y bueno, esto también finalmente, ahí existe una implicación técnica no técnica, perdón, sobre el desaliento en empresarios, pequeños emprendedurismo y a innovación de nuevos y servicios que cada día nacen en las redes de Internet que se pueden haber afectado sobre cierto tipo de decisiones de bloqueo en Internet. Bueno, finalmente, tenemos algunas recomendaciones, ya que hemos analizado la parte de implicaciones no técnicas y también las técnicas. Como vemos, el bloqueo de sitios de Internet pensamos que no debe obedecer a una medida precautoria previa dentro de los procedimientos judiciales. Es decir, que pensamos de que estas decisiones legales precautorias deben expedirse a final término, es decir, aplicar como último recurso sin que sea una medida indefinida, sino de manera temporal y con un plazo de expiración para que la misma situación legal que originó el tema de bloqueo sea subsanada en lo más pronto posible. Que estas medidas también precautorias sean lo más específicas posible, tanto en el lado jurídico como en el lado técnico, para que no haya dudas e interpretaciones de cada uno de los operadores involucrados dentro del proceso. Y indudablemente que quienes emiten estas órdenes judiciales tengan la certeza de que hay un bajo nivel de efectividad sobre las medidas de bloqueos de sitios de Internet, ya sea dentro del territorio o fuera del territorio. Y bueno, como conclusión, también es importante tener conciencia que esto resulta inefectivo en la mayoría de los casos, no asegura la eliminación del contenido o la actividad ilegal que haya detrás de un sitio web, que puede ser evadido en un corto tiempo por infractores o por personas que hacen un uso ilícito del contenido que se publica. Tiene un impacto potencialmente técnico y operativo en las redes que se involucran y en otras redes de manera inadvertida. Y también
representa sobre todo algunas limitaciones en el desarrollo de ciertos derechos humanos centrales como libertad de expresión, el derecho a la información y otras como ya he mencionado. Y bueno, por el momento, esto es lo que puedo compartirle. Hay mucha información que podemos de alguna forma compartir en la CNIC. Hay información sobre el bloqueo de sitios de web y que, bueno, pueden accederla. Y si no, pueden escribirme a mí o a cualquiera de los de Relaciones Estratégicas de la CNIC y con mucho gusto le podemos compartir la información que se necesita. Por el momento, esto es todo por el momento, Daniel. No sé si tienes, si hay alguna pregunta, alguna duda del público. Gracias, César. Aquí habla Daniel. A ver si hay algún comentario en el chat. Todavía aún no hay. O si quieren levantar su mano para hacer algún comentario, alguna pregunta, ahora tenemos tiempo para eso. Ayer tuvimos un panel, César, que comentó sobre las implicaciones de nuevas regulaciones, ¿no? Que pueden afectar el DNS y quería saber si de esta experiencia que tú tienes, alguna regulación ya intentó o intenta hacer bloqueo de sitios que puede tener implicaciones, así si tiene algún caso que algún día, creo que esa presentación es buenísima para muchos líderes de gobiernos, ¿no? Y de justicia, para que tomen cuenta, ¿no? Cuando determinam algunas reglas. ¿Terías algo a comentar, así, de algún caso que lo viste? Sí, interesante tu pregunta, Daniel, debido a que los bloqueos de sitios que hemos visto como ejemplo en la región, son los más abiertos y son los más indefinidos que desde la perspectiva técnica se pueden apreciar. Es decir, un caso muy particular, por ejemplo, en Uruguay, por mandato de ley es ilegal, perdón, el tema de las quinielas. Entonces, sale una regulación, una ley que prohíbe que todas estos sitios web de apuestas en línea presten sus servicios en el territorio de Uruguay. Creo que de repente Nicolás Antonello está más empapado sobre la legislación local, pero nosotros desde afuera hicimos el análisis. Y bueno, lo que se dice es que, bueno, se le dice al operador, tienes que bloquear todos aquellos sitios que sean de apuestas, pero no lo dice cómo. Entonces, queda en la interpretación del operador de ISP o de ISPs cómo va a bloquear este sitio. Entonces, lo más rápido y sencillo para el operador es aplicar un bloqueo sobre el nombre de dominio o sobre el bloque o la dirección IP que está alojado este contenido de apuestas en algún momento. Entonces, eso tampoco asegura que no haya apuestas en línea. Alguien con un VPN perfectamente puede levantar el servicio remotamente y acceder a las apuestas en línea. Entonces, por lo general, este tipo de ordenanza o de ley o de regulación que ordena ese tipo de situaciones es muy general. Entonces, este es el grave problema que nosotros desde la CNIC hemos analizado y hemos visto, que no hay un nivel de detalle en los cuales se pueda analizar caso concreto de cada uno por separado de cuál es la mejor técnica o cuál es la mejor manera de bloquear un sitio o un servicio hosteado en una página web en algún momento. Existen también otros ejemplos, pero ya van más allá de, por ejemplo, de legislaciones o de órdenes de juez, sino que hay decisiones dentro de la región que blanquean la libertad de expresión
hay alguna situación en la región política y los gobernantes de turno mandan a bloquear ciertos tipos de servicios para que no haya esta libertad de expresión. Entonces también hay otra connotación política que está involucrado dentro del proceso. Entonces, hay muchas aristas que hay que analizar y nuestra recomendación básicamente es que cada caso en particular, y como lo pusimos en la presentación, cada caso en particular sea analizado. Entendemos, por ejemplo, si hay algún contenido ilegal, ya sea esto que escapa de nuestras legislaciones, pero es válido en un territorio nacional de otro país, ya sea pornografía infantil, o apuestas, no sé, contenido de derecho de autor, lo que sea, que es válido tomar la medida, pero hay que analizar técnicamente cuál es la mejor forma para llegar al propósito final, que es hacer cumplir la ley en estos territorios y que no se vean impactados terceros de otros territorios, ni tampoco locales que indirectamente o inadvertidamente se ven afectados por estas decisiones. Muy bien, perfecto. Entonces, si lo entendí bien, si alguna persona que trabaja para un gobierno o para la justicia, si quiere saber algún consejo, alguna recomendación de la CNIC, puede contactarlos. ¿Eso sería posible? Sí, claro, con mucho gusto. Tenemos nuestros canales abiertos, nuestras puertas abiertas. Podemos conversar sobre cuáles son nuestras recomendaciones. Indudablemente que no le vamos a decir cuál es la decisión que vayan a tomar jurídicamente, porque cada país tiene sus normas legales, indudablemente, pero podemos de alguna forma compartir información sobre cuáles son las mejores prácticas para la toma de decisiones que no se afecte a terceros y que vaya en consonancia con lo que de alguna forma se pueda restringir en algún momento los ilícitos. Tenemos información y lo podemos compartir con mucho gusto. Muy bien, perfectamente. Felicitaciones por esta oportunidad. Lo vi también que este tema ya está publicado en un buenísimo artículo en el sitio de la CNIC. Entonces, esta mensaje es muy importante. Gracias por compartir. A ver si hay alguna mano levantada. No lo veo. Un poco preguntas en el chat. Entonces, creo que sería eso, mi amigo César. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la presentación y nos vemos quizá en un evento Estoy por aquí, presencial. entonces. Exactamente. Ahí en el chat Miguel Ignacio de la CNIC también acaba de compartir el sitio web en donde hemos publicado un posicionamiento sobre los bloqueos de sitios. Perfecto, ahí está. Gracias, Nacho. Muy bien. Con esto cerramos entonces la penúltima presentación del día. Tenemos ahora un break, un intervalo, y después de esta pausa, a las 5 de la tarde, horario de Uruguay, o 8 horas de UTC, estaremos juntos novamente con la presentación de Alan Woods from Donuts, a respecto de amenazas a la seguridad de DNS, que trae un nuevo concepto sobre los notificadores de confianza, cómo podemos hacer nuevos relacionamientos para ayudar en los problemas de amenazas de seguridad de DNS. ¿Ok? Entonces nos vemos en 45 minutos y hasta luego.